Alerta en en C5N. Es un escándalo lo que está pasando con el Bayern Múnich. Recordemos que hay una sanción a 5 jugadores, una invitación a vacunarse a 5 jugadores que habían decidido no vacunarse contra el COVID-19. Hasta ahí todo en orden. 3 de ellos deciden vacunarse. Dos de ellos deciden vacunarse. De los 3 que decidieron no vacunarse, 2 son positivos. Es un escándalo lo que está pasando con los equipos más importantes de Alemania. Con toda la información, Gabriel Michi. Exactamente, hace un ratito contábamos, ¿no?, la decisión del Bayern Múnich de sancionar a estos 5 jugadores que no se habían vacunado, restándole parte de su salario por todo el tiempo que no jueguen hasta tanto se vacunen. Bueno, la novedad de último momento es que 2 de los que quedaron sin vacunarse, estamos hablando de Erik Choupo-Moting y de Joshua Kimmich, que fue el que más públicamente dijo que no se pensaba vacunar, acaban de dar positivo de COVID-19. De los 5 que había señalado el Bayern Múnich que no iban a cobrar todo el salario por justamente no haberse vacunado, 2 fueron rápidamente a vacunarse. Estamos hablando de los alemanes Serge Gnabry y Jamal Musiala. Quedaban 3 sin vacunar. Uno de ellos era Erik Choupo-Moting, Joshua Kimmich y el tercero el francés Michael Cusians. Bueno, ¿qué pasó? El último dato es que 2 de los que no se quisieron vacunar hasta el momento, Choupo-Moting y Kimmich, acaban de dar positivo de COVID-19. Es decir, que la advertencia que estaba dando el club diciéndoles, ustedes no se vacunan, entonces los vamos a sancionar porque ponen en riesgo al resto de sus compañeros, al resto del equipo, tenía lógica. Fíjense, Kimmich, que ha dicho, yo no me pienso vacunar porque las vacunas no están probadas que sean efectivas, bueno, terminó dando positivo de COVID-19, y el otro caso también, el del alemán camerunés, que también se negaba a vacunarse y acaba de dar positivo de COVID-19, una situación muy polémica la que se está generando allí con estos jugadores. Es un escándalo y además, atención, porque todo lo que está pasando en el Bayern Múnich puede llegar a ser una alarma, un precedente para otros clubes que también están tomando decisiones y medidas de este estilo. No se entiende los antivacunas. No se entiende. Terrible. Con la evidencia que hay de lo que reduce la posibilidad de contagio y lo que reduce la posibilidad de muerte si uno se contagia de COVID-19, no se puede creer que haya que llegar a instancias como estas, ¿no? Como la que estamos hablando, ahora sintetizadas en un equipo de fútbol de los más importantes del mundo. Y además me sumo a lo que decís vos, hay una evidencia lo que dejó la tragedia sanitaria de la pandemia, la cantidad de muertos. Por eso es imposible que haya ciudadanos que nieguen a vacunarse. A ver, Néstor Bustamante está en Berlín. Néstor nos va a dar información sobre la situación de la pandemia de los no vacunados. Néstor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Señores, hablar con ustedes y con la audiencia. Efectivamente, ya desde la semana pasada, tanto el ministro de Salud, Jens Spahn, como la canciller saliente Angela Merkel, también una primicia para ustedes. Se acaba de finalizar las charlas del nuevo gobierno. Las elecciones del 26 de septiembre dieron como ganadores a los verdes, a los neoliberales y a los partidos socialdemócratas. Acaban de finalizar las charlas, así que esperamos antes de Navidad tener un nuevo canciller, una nueva canciller y un nuevo gobierno. Bueno, desde ese momento ya la canciller saliente y Jens Spahn estaban diciendo que esta era la pandemia de los no vacunados. Efectivamente, de un 80 a un 90% de la gente que está ocupando camas de terapia intensiva son personas que no han recibido su vacuna, no han querido recibir su vacuna. Así que es una situación que es bastante complicada para ellos, y pese a todas las medidas que ha intentado tomar el gobierno para tratar de incentivar a la gente a que se vacune, seguimos todavía por un poquito por encima del 68%, es decir, 1 de cada 3 alemanes sigue sin estar vacunado en Alemania. Estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño y la cepa delta está haciendo estragos, al punto de que quedan en toda Alemania cerca de 4.000 camas de terapia intensiva, y estamos llenándolas a razón de 400 camas por día. Eso quiere decir que en 10 días, en el peor caso, si la gente no va desocupando sus camas, estaríamos acabando con la capacidad sanitaria de camas de terapia intensiva de Alemania y llegando a la situación que nunca había llegado antes a Alemania, pero que sí pasó en Nueva York, en el Reino Unido, en Los Ángeles, que es decir, a vos te salvamos la vida, a vos no, y te quedas afuera. De hecho, es muy preocupante, Néstor, lo que vos estás mencionando. El otro día también cuando lo charlábamos y se escuchaba esa gravedad del estado de situación en Alemania. O sea, Alemania está
para tomar el dato que vos recién aportabas, a pocos días, a 10 días por las probabilidades que realizan allá, que si no bajan los casos en Alemania van a estar en una situación que no tiene precedentes en la pandemia vivida en ese país, que es que los médicos tengan que elegir a quién darle una cama y a quién no dársela, a quién brindarle un respirador y a quién no brindárselo. Es muy, muy preocupante lo que está pasando allí en ese país, y hay un sector que no entra increíblemente en razón, o no toma la real dimensión, o no quieren mirar la realidad, o la quieren evadir. Pero el cuadro es muy preocupante. ¿Se sabe si es la variante Delta solamente? ¿Si ya hay otra variante que está dando vueltas? No, por el momento estamos manejando solamente la variante Delta, pero al tener este volumen de casos, este es el problema que decían también la Organización Mundial de la Salud. No sirve que Alemania tenga un 100% de vacunados, que Portugal tenga 100% de vacunados, que Israel tenga un 100% de vacunados, que Argentina. ¿Por qué? Porque la variante va a ser, esa mutación o otra mutación va a seguir circulando en otro país, esa persona va a viajar a nuestro país, nosotros vamos a estar inmunizados para la mayoría de las cepas, pero va a llegar una variante nueva y vamos a empezar de nuevo con la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado en Alemania? Recordemos que hace un mes estábamos hablando de quedarnos con barbijo o sin barbijo. ¿Cuándo dejamos de usar barbijo en el transporte público, en los lugares cerrados? Esa conversación era como ya estábamos viendo el horizonte, la luz al final del túnel de esta pandemia, y ahora estamos todos en un pico de 68.000 casos. Soy récord absoluto de casos, 68.000 contagios en las últimas 24 horas, 2 estadios grandes de fútbol que han sido de gente y 335 muertes. Recordemos que el año pasado, cuando Angela Merkel decide cancelar la Navidad alemana, cerrar todos los mercados de Navidad, cerrar los bares, los restaurantes durante 5 meses, los que vienen cerrados, ella lo hace porque dice, se nos está cayendo un avión de gente todos los días, 200, 300 personas perdidas, un avión de gente, y ese es el momento que ella hace esa comparación para tratar de que la gente pueda entender que era una situación realmente grave. Hemos vuelto a esa situación. Y no solo la preocupación de las autoridades sanitarias, sino también de las autoridades políticas. Yo le quiero preguntar a Gabriel, ¿cuántos son los países, europeos, que están sufriendo el impacto de los movimientos antivacunas? Mirá, casi todos tienen algún movimiento antivacuna importante. Lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene, Países Bajos, vimos lo que pasó el fin de semana, Bélgica pasó lo mismo, lo tiene Austria, ¿no?, que ahora está confinada totalmente. Esos movimientos antivacunas son muy fuertes y han generado incidentes muy contundentes, al tal punto que hoy por hoy el tema es cómo trasvasar ese techo que se ha llegado a la vacunación, ¿no? Y si me permiten, quería preguntarle a Néstor, porque lo que veíamos y lo charlábamos es que Alemania está viendo, primero, cómo legalmente volver la vacuna obligatoria, por un lado, y por otro lado, se está analizando la vuelta de una cuarentena con todo cerrado allí, un confinamiento total en Alemania. Mira, muy buenas preguntas las dos. Para la primera, sí, efectivamente, el principal problema, el principal problema para los antivacunas es que el pueblo alemán apoya popularmente que la vacuna sea obligatoria. O sea, gran parte, estamos hablando de cerca del 70%, toda la gente que se vacuna, el 70% de la gente en Alemania está conforme con que se haga la vacunación obligatoria. Eso por un lado, pero el tema es que la legislación alemana, después de lo que pasó durante los años 40, que todos debemos recordar, en los cuales se les obligaba a gente a hacer cosas y pasaron cosas terribles con gente en el mundo, es que Alemania puso muchas restricciones para poder obligar a la gente a hacer cosas. De hecho, mucha gente cree que Alemania es un país muy estricto, no, un país bastante liberal. Un policía tiene que ver una pistola salida para poder hacer algo. En ese sentido es que es muy difícil, los legisladores van a analizar la situación. Sí, la Constitución dice que si está en peligro realmente la población en su conjunto y se han agotado todas las otras posibilidades, es posible implementar un mandato de vacunación siempre y cuando esto garantice que va a mejorar la salud de la población. Ahora, ¿cuándo es ese momento? ¿Es ahora que nos quedan 10 días de cama de terapia intensiva? ¿Es en una semana cuando no nos queden cama de terapia intensiva? Eso es algo que tienen que definir los constitucionalistas, los juristas. El otro tema, un confinamiento estricto nuevamente. Eso podría dar lugar a más complicaciones. ¿Por qué? Porque Alemania está pasando por su crisis económica más fuerte desde la reunificación en 1991, cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental, bajo el gobierno de Helmut Kohl, se reunificaron. Eso fue una crisis terrible porque tenían que realmente poner muchísima inversión para que eso pudiera funcionar.
Y desde entonces las pésimas fuertes ahora, con un 5 al 6% de inflación. Nosotros, la gente que vivimos en Alemania, no estamos acostumbrados a que al otro día se nos aumenten los precios de los productos de la canasta básica. Ahora están aumentando, los alquileres están por los cielos, pese a que siempre están muy altos en Alemania. Entonces, hay mucha gente que durante 7 meses no trabajó, dueños de restaurantes, dueños de hoteles, dueños de bares que no trabajaron. El gobierno les daba un subsidio, por supuesto que les daba un subsidio, pero esa gente estaba sobreviviendo. Ellos se reabre un poco Alemania, parece que tenemos vacunas para todos, van, cumplen su deber cívico de vacunarse, y de repente le dicen, no, mira, justo no llegamos con la inmunidad de rebaño, así que te vamos a cerrar el negocio de nuevo por un par de meses. Y esa gente, como ha pasado en Austria, porque en Austria se prestan atención, no solamente es la extrema derecha, los antivacunas y los conspiranoicos, sino que hay gente que se ha vacunado, que entiende cómo la ciencia funciona, que entiende cómo la inmunidad funciona, y está muy enojada. Claro, pero te das cuenta, Néstor, te das cuenta que por culpa de estos grupos antivacunas sufren las consecuencias los comerciantes, los restaurantes. Ahora, no alcanza con aislarlos, porque tengo entendido que en Grecia ya los que no están vacunados, ni con una ni con 2 dosis, pueden ingresar a gimnasios, restaurantes, teatros. ¿Alcanzas con aislarlos o no? Ya estamos haciendo eso. En Alemania las personas que no están vacunadas o recuperadas, son las 2 opciones, no pueden ingresar a gimnasios, restaurantes, bares, cines. O sea, no tienen una vida social muy activa las personas que no se han vacunado. El tema es que la expectativa, hay varias medidas que se pusieron. El 11 de octubre se acabaron con los test gratuitos. Eso es algo que también ha sido criticado por algunos sectores de la parte de la ciencia. Se sacaron los test gratuitos para que la gente tuviera la opción de vacunarse para poder ingresar, porque era una de las medidas que había, un test negativo. Y el 1 de octubre se sacaron los subsidios para gente que tiene que hacer cuarentena, la gente que viaja a un país con zona de riesgo, la gente que se infecta y no puede trabajar porque tiene 2 semanas de cuarentena, el gobierno les pagaba su sueldo completo. Eso lo sacó el 1 de noviembre de Alemania para decir, bueno, mira, ahora si te enfermas o si tenés que viajar y no estás vacunado, se te va a complicar, entonces por lo menos vacúnate. Ninguna de esas medidas funcionó. Entonces la medida ahora de que la gente que no está vacunada no puede ingresar a ningún lugares de recreación, cines, bares, restaurantes, gimnasios, prostíbulos, Bien. a ninguno de esos lugares, uno esperaría que funcione, pero no está dando resultados. Bueno, como decíamos ayer, estamos hablando de una sociedad paralela que no está inoculada y eso genera preocupación. Gracias, Néstor, por toda la información. Gaby, nos vemos enseguida. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.